Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Filosofía de Quine. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre algunas cuestiones de la filosofía de este gran pensador norteamericano, Quine. Willard Van Orman Quine es, podemos decir, el filósofo norteamericano más importante de la segunda mitad del siglo XX. Nació en 1908 y murió en el año 2000 a la edad de 92 años. Fue profesor en la Universidad de Harvard desde los primeros años de la posguerra, concretamente desde el año 1938 hasta 1978. De sus obras se pueden citar varias, aunque escribió muchas y muy importantes. Por ejemplo, Dos dogmas del empirismo, de 1951, Desde un punto de vista lógico, 1953, Palabra y objeto, 1960, La relatividad ontológica y otros ensayos, 1961, etcétera, etcétera. Su escrito Dos dogmas del empirismo no cabe duda de que es una de las piezas fundamentales de la filosofía post-neopositivista. También Quine es reconocido por su trabajo en lógica matemática o lógica formal y por sus contribuciones al pragmatismo, como en el caso de la teoría del conocimiento. Quine criticó, por otra parte, las tesis fundamentales del neopositivismo y se puede decir que afirmó una concepción holística de las comprobaciones de las teorías científicas y también pues un naturalismo en el que no reconoce verdades más elevadas que las facilitadas o proporcionadas por la ciencia. El fracaso de los intentos de distinguir entre enunciados analíticos y sintéticos fue algo que ocupó también su pensamiento, porque no estaba de acuerdo con los planteamientos kantianos respecto a la distinción entre lo analítico y lo sintético. Según Quine, no se logra si no es para lenguajes específicos y parciales, dar cuenta de manera convincente de la noción de sinonimia y por tanto mucho menos de la de analiticidad. En definitiva, niega la validez de los planteamientos kantianos en relación con la distinción analítico-sintético y de otros pensadores que siguieron también los planteamientos de Kant, o de una forma similar a la kantiana. Ciertamente, la consecuencia de todo esto es que, por razonable que parezca a priori, no se ha trazado una verdadera distinción entre enunciados analíticos y sintéticos. Por otra parte, él propone pues la concepción holística y esta concepción le fue sugerida en parte, o al menos tiene un precedente, en todo caso, en 1906 por Pierre Duhem, que en su libro La teoría física, su objeto y estructura habla de ella. A ella se remite Quine explícitamente y hoy esa postura se designa con el nombre de tesis Duhem-Quine. Ciertamente, esta concepción holística o este holismo metodológico de Quine pues es definible y también el propio Quine desarrolla otros tipos de holismo y yo creo que lo mejor es ver un fragmento de lo que el mismo Quine dice de esta concepción holística. Todo el conjunto de lo que llamamos conocimiento-creencias, dice, desde las más casuales cuestiones de geografía y de historia a las leyes más profundas de física atómica o hasta de la matemática pura y de la lógica, todo es un edificio construido por el hombre, que solo contacta con la experiencia por el perímetro de sus costados. Diríamos que es una definición clara de lo que es el holismo. También aparece en sus planteamientos el denominado holismo semántico o de significado, que es una idea de Quine y también de Donald Davidson, y es la tesis según la cual un término o un enunciado no obtiene su significado aisladamente, sino tan solo en el interior de un sistema lingüístico. Efectivamente, la cuestión del vocabulario, del léxico, es fundamental para este holismo semántico. Porque, según Quine, y tiene toda la razón, el significado no es una entidad, es más bien una conducta. Esta afirmación, que se puede atribuir o que se deriva de lo que explicaba Quine, también es matizable, porque yo creo que son compatibles tanto el planteamiento de que el significado es una entidad como que es una conducta, porque hay una interacción entre ambos y no se puede suprimir lo de la entidad para dejar solamente el aspecto conductual del significado. Creo que los dos se interconectan, se integran y por lo tanto ambos son válidos, a mi juicio.
De todas maneras, pues Quine es lo que piensa. También viene a decir que no existe el significado como idea, lo dice claramente Quine, el significado es conducta, respuesta a estímulos. En este sentido, pues se parece un poco, o se parece en gran medida, al conductismo. Realmente, pues tiene parte de razón en esto que dice, lógicamente, porque el lenguaje es una conducta también, pero yo creo que no se puede eliminar también la parte puramente conceptual, abstracta, especulativa, y eso también responde pues a una forma de conducta también, o de entendimiento. De todas maneras, según Quine, el lenguaje es, según él, algo social. Es algo social que todos adquirimos sobre la base de la evidencia de la conducta manifiesta de los demás en circunstancias públicamente reconocibles. Y esto lo dice, por ejemplo, en la relatividad ontológica y otros ensayos. En relación con esta relatividad ontológica, Quine quiere cortar los puentes con cualquier teoría que pretenda hablar de estados ontológicos de cosas y llama la atención, en cambio, sobre los compromisos ontológicos del discurso. Yo creo que es una cuestión más bien de matices semánticos y de interpretaciones lingüísticas, en mi opinión. Por ejemplo, y en esto sí yo creo que tiene pues, más razón, un ejemplo que se puede poner de la teoría económica, se puede hablar de personas cuyos ingresos son iguales, pero sus predicados no son capaces de distinguir entre personas. Solo a través de una teoría de fondo, en la que pueda decirse algo más sobre la identidad de las personas, se puede explicitar la ontología de la teoría económica. Es verdad que, en definitiva, la ontología en filosofía hay que vincularla también a cuestiones identitarias, efectivamente, a cuestiones sociales, a cuestiones conductuales, y en este sentido la ontología abarca muchísimos más aspectos de lo que se pensaba y con una mayor profundidad también. Esto es algo que es necesario para una comprensión ontológica más completa, más plena, más extensa de la propia realidad mundana, de la propia realidad material o de la realidad empírica, podríamos decir. Ciertamente, Quine pues desarrolla lo que podemos denominar una epistemología naturalizada. En este sentido, para Quine, la epistemología ocupa su lugar propio como capítulo de la psicología y, por tanto, de la ciencia natural. Aquí se observa un vínculo muy fuerte, muy profundo, entre las ciencias naturales y la filosofía. Y en general, pues también podríamos decir que la metafísica, una metafísica, por supuesto, unida a la realidad. Una metafísica del presente, una metafísica vinculada con lo empírico, con lo material. Por tanto, una metafísica realista, por ejemplo, aunque es verdad que está más de acuerdo con el falibilismo que con el realismo, pero en el sentido que yo le quiero dar, pues se entiende que él esté de acuerdo con esta integración de la filosofía con la ciencia, o de la ciencia con la filosofía. De todas maneras, Quine insiste en que la filosofía investiga o indaga acerca de los rasgos más generales del sistema del mundo, y también ve la filosofía en la línea de la continuidad con la ciencia, incluso como una parte significativa de la ciencia. En este sentido, parece que concuerda pues, con algunos movimientos filosóficos, ciertamente no con el materialismo filosófico de Bueno, en cierto sentido por lo menos, porque para Quine la filosofía no es un saber de segundo grado, tal como lo entiende Bueno, pero sí, digamos, puede formar parte de la ciencia en determinados aspectos. Habría que concretar más esa cuestión, pero, por ejemplo, en cuanto a la lógica formal o lógica matemática, que es parte a la vez de la filosofía y parte también de la ciencia matemática, podríamos decir, que es la ciencia dura, la ciencia más importante, la matemática o la física matemática también, podríamos decir. De todas maneras, también Quine considera que la filosofía indaga, y son sus propias palabras, acerca de los rasgos más generales de este sistema de la realidad o del mundo, con lo cual, pues esto siempre hay que tenerlo presente. También Quine considera que las cuestiones sobre el sentido de la vida, del universo,
son problemas carentes de significado. En este sentido, pues se muestra cercano a los planteamientos del positivismo o del neopositivismo. Por ejemplo, comparados con Ayer y con otros pensadores neopositivistas, o Carnap, por ejemplo, podría ser un ejemplo perfecto, que también está en esta línea de pensamiento. Considero que es discutible esto que piensa Quine en relación con que no se puede investigar sobre el sentido del universo y de la vida, porque desde el punto de vista de la ciencia sí se pueden dar pues una serie de conocimientos sobre lo que es la vida, sobre el surgimiento de la vida, el surgimiento del universo, aunque siga habiendo numerosísimas cuestiones que siguen sin tener una respuesta clara o ningún tipo de respuesta. Pero eso no significa que no se pueda buscar el significado, el sentido de la vida y del universo. De todas maneras, él lo plantea porque el propio Quine se basa en los datos de la ciencia y en lo que la ciencia puede contestar de una manera, diríamos, rigurosa o precisa, y como son cuestiones de tipo metafísico, pues probablemente por estas razones es por las que dice que carecen de significado desde un análisis científico, objetivo y riguroso, pero diríamos que hay otras disciplinas del conocimiento, o la propia filosofía también puede interesarse desde la parte de la ontología y de la metafísica en estas cuestiones, e incluso buscar el sentido de la ciencia, etcétera, porque la filosofía es un saber omnicomprensivo, que busca entenderlo todo en la medida de lo posible. De todas maneras, pues también es verdad que Quine da muchísima importancia al lenguaje, a lo lingüístico, y entiende que los problemas legítimos y significativos de la filosofía se dividen en dos clases: los problemas ontológicos, o de ser y existir, y los problemas predicativos. Estos problemas predicativos, en realidad, para él son preguntas sobre qué tipos de cosas pueden significativamente preguntarse acerca de lo que existe. Ciertamente, Quine también afirma pues un claro naturalismo, porque dice él que en mi naturalismo no reconozco ninguna verdad más elevada que la que proporciona o busca la ciencia. Hablamos siempre desde el interior de nuestro sistema habitual. Ciertamente él es consciente de que nuestro sistema de creencias, de ideas, de datos, de conocimientos puede cambiar o de que cambia. Y él mismo viene a insistir en que cuando cambia el sistema de conocimientos, de creencias, etc., no decimos que la verdad cambia junto con el sistema, decimos que equivocadamente habíamos considerado verdadero algo que no lo era y que ahora conocemos mejor las cosas. En definitiva, según sus planteamientos, Quine considera que el falibilismo y no el realismo es lo que define mejor la filosofía de la ciencia, la teoría del conocimiento, la epistemología en general. Por lo tanto, dos características de su sistema filosófico de pensamiento son el falibilismo y el naturalismo. Y también hay que reconocer que Quine fue un gran investigador del lenguaje, del análisis del lenguaje. También fue un gran lógico, fue pues un experto en lógica matemática, y todo eso hace que su rigurosidad, sus planteamientos, sus análisis, pues hayan quedado como una muestra de una profundidad filosófica realmente sobresaliente, y es uno de los filósofos más técnicos del siglo XX, lo que es de agradecer, porque también fue un gran profesor en Harvard y dejó un legado filosófico realmente pues extraordinario. Además, dejó planteados una serie de problemas filosóficos y de cuestiones filosóficas que siguen siendo analizadas y estudiadas e investigadas actualmente. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.